Acá vamos a ver ya, se les voy a mostrar como a grosso modo cuáles son las técnicas de biología molecular que permiten identificar lo que ya conocen, que es básicamente la PCR y de ahí con sus modificaciones. Y esas modificaciones nos pueden dar algunas aplicaciones de acuerdo a lo que uno quiere identificar, si quiere solamente identificar el patógeno o necesita cuantificarlo. Pero no escapa de lo que ustedes ya han visto, la verdad, ¿ya? Entonces, el diagnóstico que ustedes tienen que manejar, que el diagnóstico de cualquier infección, no voy a hablar de enfermedad, pero de infección, ¿ya? Es un diagnóstico que se hace de laboratorio, ¿ya? Con la ayuda de exámenes, entre la detección del patógeno y otros exámenes complementarios. Pero el diagnóstico propiamente tal de una enfermedad es un diagnóstico que es inminentemente clínico, ¿ya? El laboratorio, ¿qué es lo que hace? Es apoyar con los recursos que tiene para que el clínico en realidad tome toda esta información y la pueda traducir de alguna manera o encasillar dentro de un diagnóstico que se le va a entregar a un paciente. Entonces, los laboratorios en general, con todas sus áreas, son apoyos, ¿ya? Son unidades de apoyo que permiten corroborar esa información. Sí hay que destacar que, por ejemplo, para la detección de algún patógeno, ¿ya? Existen técnicas que van a ser técnicas que son técnicas de screening para la detección de algunos de ellos, y existen otro tipo de técnicas que van a ser las técnicas estándar que se van a realizar en cualquier laboratorio, y existen otras técnicas que son las gold standard, ¿ya? Que son las técnicas que te van a confirmar o no la pesquisa de algún patógeno. Y cuando hablo de algún patógeno me refiero a cualquiera, virus, bacteria, hongos, parásitos. Ustedes saben que hay técnicas gold standard, ¿ya? Así como para cualquier examen hay técnicas gold standard de las cuales se comparan finalmente algo que tú estáis creando y lo comparáis con eso, ¿ya? Pero insisto que esta es una unidad de apoyo donde el diagnóstico de la enfermedad propiamente tal es inminentemente clínica, ¿ya? Y para la detección de algún patógeno nosotros encontramos que, y se lo dije en la clase pasada, que si este es asignatura de métodos moleculares y uno lo basa fuertemente en el diagnóstico molecular mediante la biología molecular o la PCR, para hacerlo simple, existen distintos tipos de aproximaciones que no acá se mencionan, ¿no? Pero no las vamos a discutir, la verdad. Ustedes más o menos yo creo que las manejan. Pero existen distintos tipos de aproximaciones que a ustedes les permiten hacer diagnósticos, ya sea mediante aproximación directa o aproximaciones indirectas, ¿ya? Y los más utilizados usualmente son las aproximaciones indirectas, dentro de las cuales tenemos técnicas de inmunofluorescencia, técnicas de ELISA, técnicas de látex, ¿ya? Detección de anticuerpos, serología. ¿Ya? Esas son las técnicas que quizás son más simples dentro de los diagnósticos moleculares, ¿ya? Y esas técnicas, tal como les indiqué, y dentro de lo que ustedes ya manejan, ¿ya? Y esto viene como a cerrar, insisto, toda esta información que ustedes que vienen manejando desde bastantes cursos atrás también, donde podemos juntar acá la microbiología, que es poco lo que hacen en realidad en técnicas serológicas. No tengo idea si están haciendo detección no sé, de antígenos, de cápsides de los estreptos o inmunofluorescencia en otras asignaturas, ¿ya? Entonces, todas estas técnicas, insisto, tú puedes pesquisar este patógeno mediante técnicas indirectas o directas y demostrar o no su presencia. Cuando yo indico o digo métodos directos, ¿qué son los métodos directos? ¿Qué entienden ustedes por métodos directos? ¿Qué estoy buscando ahí en el método directo? Hay que buscar lo que al patógeno como tal, o sea, algo del patógeno como tal, no algo que es producido por el cuerpo. Sacar lo que ustedes, como dice el Sebastián, el método directo, ¿ya? Que probablemente esto lo han escuchado también antes, pero siempre es importante repasar estos conceptos. El método directo, ustedes identifican el patógeno, una estructura del patógeno con una herramienta, ¿ya? Y dentro de esa estructura del patógeno yo puedo identificar el antígeno del patógeno o los ácidos nucleicos, ya sea de ADN o ARN, ¿ya? Y los métodos indirectos es lo contrario. Yo busco alguna
algo que hizo el organismo, ¿ya? O que reaccionó el organismo, el hospedero en este caso, contra el patógeno, ¿ya? Y lo busco con herramientas del patógeno. Si yo puedo tener un antígeno recombinante en una placa de ELISA y ahora voy a detectar los anticuerpos, ¿cierto? De ese, contra ese patógeno. Es una técnica de diagnóstico indirecta, ¿ya? ¿Y qué es lo que demuestra esto? Pueden demostrar presencia de virus, por ejemplo, ¿ya? O presencia de bacterias, ¿ya? Presencia de las partículas virales, de los antígenos, ¿cierto? Que también una partícula ya viral, acá se hizo el ejemplo con virus, básicamente antígeno y también el genoma, y respuestas de anticuerpos específicos, ¿ya? Y eso hablamos ya de un diagnóstico de tipo indirecto, ¿ya? Y dentro de las cosas que se alejan un poco del diagnóstico clínico, y puse esta figura acá, le estamos mostrando unas placas de cultivo, y esta es una placa de ELISI, ¿no? Que es cuando uno cultiva células en placas en este caso no son, ustedes han visto las placas de 96 pocillos, ¿cierto? Esas placas como de ELISA que usualmente ustedes las asocian, pero existen de distintos tamaños, existen de 6 pocillos, que son pozos más grandes, de 12, 24, donde se hace el cultivo de células, y acá lo que se co-cultiva con esto, ¿ya? Es virus. Entonces ustedes me dicen, ¿cómo ustedes ven los virus acá? ¿Alguien ha visto esto antes? ¿Se lo habían mostrado antes? Yo tengo que presentar el jueves y busqué, y se usa así como células, como huéspedes para que puedan crecer. Ya. Y están los que son como las líneas continuas y las que son como los otros cultivos que se parecen a las células como in vivo. Ya, cultivo primario. Que se reproducen mejor. Ya. Sí, pero entonces, la pregunta es, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Alguien había visto esto antes? Tal como dice su compañera, ¿ya? Y vamos a complementar para que la haya bien en esa presentación del jueves. Esta es una placa de cultivo donde se cultivaron células, ¿ya? Y dentro de los cultivos celulares, como dice, hay como dos grandes grupos, ¿ya? Que son las células continuas, como dice su compañera, o también células inmortalizadas, que son células comerciales que uno compra en un repositorio, y son las células inmortalizadas porque esas células las podía hacer crecer 1000 veces y no se van a morir nunca. Se van a morir siempre cuando tú eres descuidado en el cultivo, se te contaminan o las pierdes. Esas son células inmortalizadas. Y también están los cultivos primarios, que son aquellas células que se sacan. Por ejemplo, yo tengo un colega acá, Marcelo, no sé si Marcelo Cornejo le hizo clase alguna vez, doctor Ramírez, ellos trabajan con células de cultivo primario de cordón umbilical. Entonces se consigue cuando una mamá da luz, aprovechan el cordón, lavan eso y sacan las células y las cultivan. Las células de cultivo primario tienden a durar poco, no son inmortalizadas. Esa la ocupaste, hiciste lo que tenías que hacer y después ya no podéis volver a rescatarlas, se te murieron, no podéis guardar stock, ¿ya? Entonces esas son las diferencias. Entonces acá, esto lo que está mostrando en realidad, si ustedes se fijan, acá hay puntos blancos en este cultivo. Pero está teñido porque uno no lo ve, uno ve el medio, que usualmente son medios rosaditos, ¿cierto? Por el asunto de los pH, ¿ya? Pero después uno cuando bota el medio y uno ya hace el ensayo, ¿ya? Uno lo tiñe con Giemsa. Y Giemsa va a teñir células, ¿cierto? Ustedes saben que Giemsa tiñe células, pero hay espacios blancos que no se tiñen. Y ahí quiere decir que ahí no hay célula, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se hacen cultivos con virus, el virus lo que forma en los cultivos son placas de lisis. Y las placas de lisis son sectores, ¿cierto?, donde en los cuales no hay desarrollo. No hay células porque los virus la liquidaron. Y todos esos puntitos, esas placas de lisis se pueden contar, ¿ya? Y te dan un aproximado de cuántos virus tienes tú en ese cultivo, ¿ya? Entonces esto le estoy mostrando que también son tipos de diagnóstico, pero son tipos de diagnóstico un poco más relacionados con la investigación y que en algún momento se utilizaron, ¿ya?, para identificar virus líticos que destruyen células, ¿ya? Y se puede cuantificar, ustedes contando estos puntos en un estándar, por supuesto. Ustedes generan todo un cálculo que hay que hacer, que no vamos a entrar en ese detalle, y ustedes cuentan estos puntitos y con una fórmula ustedes calculan cuántas unidades o placas de lisis hay
y va a ser equivalente a un número X de partículas virales. ¿Ya? Y eso te permitía dos cosas. Como les dije, una, identificar, y el otro, saber en cantidad cuánto virus hay. ¿Ya? Así se hacía antes. Y se sigue haciendo desde el punto de vista experimental cuando uno trabaja con virus para, no sé, hay un virus que se llama Vaccinia, que se utiliza mucho en ensayos inmunológicos para probar respuesta inmune en ratoncitos o lo que fuese, y ese virus tú lo haces crecer en células, pero después tienes que cuantificarlo y uno lo cuantifica así, ¿ya? En placas, ¿ya? Y después uno cuenta la lista. Experimentos que duran 3 o 4 días, sí, ¿ya? Y hay que hacerlo bien, porque si no, no te sale nada. ¿Ya? Y esta es una forma de identificar virus, ¿ya? Y saber cuántos hay. Pero, la verdad, ya hoy día no estamos para hacer eso, desde el punto de vista de diagnóstico clínico. Porque ¿qué es lo que queremos en el diagnóstico? Dar un resultado primero certero, pero en tiempo tiene que ser bastante rápido también, ¿cierto? No puedo estar esperando una semana haciendo esto, ¿cierto? Cuando necesito el diagnóstico. Pero ahí yo les dejo planteada después una pregunta para que ustedes lo analicen. En caso de la identificación de un virus respiratorio, por ejemplo, ¿de qué sirve si a ti te dio influenza? Y está ahí en la casa para la historia, y después porque uno va al médico cuando ya probablemente tus signos y síntomas vienen bajando, ¿no? Uno no va cuando está ahí con fiebre, uno lo aguanta, ¿no? Y se toma un Tapsin, ¿cierto? Y uno como que hace el aguante. Pero el diagnóstico probablemente, que no ocurre en la gran mayoría de los casos, salvo los que caen de urgencia al hospital, por ya problemas respiratorios severos, ¿ya? Pero no sé, tú tenés después un diagnóstico a los 5 días probablemente o más. Vas a tener el diagnóstico y te dicen, mira, sí, tenía influenza o tenía otro virus respiratorio. ¿De qué sirve eso? Denle una vuelta y al final de la clase les pregunto, ¿ya? Porque ¿para qué hacemos diagnóstico? Si lo vamos a tener, no sé, 5 días después o 10 días después el resultado. Y probablemente el tratamiento ya te lo dieron, que básicamente no es para atacar al virus, es para los signos y síntomas, ¿ya? Y denle una vuelta a eso. Otras técnicas que también permiten hacer diagnóstico, látex, ¿cierto? Las técnicas de aglutinación de látex son técnicas bastante simples, donde te permiten identificar cualitativamente la presencia o no de un patógeno, ¿ya? Pero un método de tipo directo o indirecto. Indirecto, ¿ya? Porque estamos buscando anticuerpos, ¿ya? Usualmente ¿por qué se ocupa el látex? Porque si no ocupamos látex, el látex es una partícula más grande que un antígeno, por ejemplo. Entonces, si yo aglutino sin látex, probablemente no vea esta reacción de aglutinación que ustedes ya vieron en medicina transfusional, o lo están viendo, no tengo idea, no sé en qué parte van, ¿ya? El látex lo que te hace es amplificar la visualización de esto nomás. Entonces, el látex se recubre con antígenos para que la aglutinación sea visible, por eso una aglutinación es látex, ¿ya? Existen también estos otros inmunoensayos que te permiten hacer diagnóstico también de cualitativo, que son de como presencia-ausencia, hay o no hay, ¿ya? Y esto es una inmunocromatografía lateral por difusión, donde tienes un pozo donde tú agregas la muestra, va a pasar por acá, va a haber un control que se tiene que marcar sí o sí para validar la técnica, y acá la línea te va a decir sí o no. Fácil, ¿ya? Ustedes probablemente han visto mucho esos kits para detección de virus respiratorios, ¿ya? Entre otras cosas que también se pueden diagnosticar, ¿ya? ELISA, ustedes todos saben que las técnicas de ELISA, ¿cierto? Tipo sándwich, directas, indirectas, existen y son bastante utilizadas muchas veces como técnicas de screening para la detección de algunos patógenos, y en algunos otros casos son técnicas confirmatorias de la presencia de patógenos. Está más reducido, pero sí, ¿ya? Inmunofluorescencia, está la directa, la indirecta, ¿ya? ¿Dónde más se utiliza inmunofluorescencia? Para el diagnóstico de patógenos, especialmente para la detección de virus y algunos parásitos también, ¿ya? Ustedes saben que para Chaga y para Toxo las inmunofluorescencias son confirmatorias, ¿ya? Son técnicas gold estándar. Entonces, todas estas técnicas que yo le he visto son para diagnóstico molecular de algunos patógenos, ¿ya? Que no, como insisto, no voy a entrar en los detalles porque no es la finalidad, digamos, pero sirven, ¿cierto? Muchas de ellas como screening
y otras, como por ejemplo esta, como confirmatorias de un patógeno. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que el organismo, el hospedero, puede ser invadido, en este caso, colonizado por distintos patógenos, ¿ya? Que muchos de ellos van a causar sintomatología o clínica y otros que no lo van a hacer, ¿ya? Y ahí hablamos de la gente que es asintomática a alguna infección, ¿ya? Y estos patógenos pueden atacar diversos órganos del cuerpo, por ejemplo, a nivel pulmonar, virus de la influenza, a nivel gastrointestinal, norovirus humano, rotavirus, entre otros virus, ¿cierto? O sea, estamos en constante interacción el ser humano, ¿cierto? Como hospedero con diversos patógenos que están... Cuando voy a decir esto en el ambiente, no significa que están ahí siempre dando vueltas. Ya existe un nicho ecológico, existe una nube ecológica de la cual se habla, donde están los organismos, ¿cierto? Estados latentes, ¿ya? Otros están latentes dentro del mismo hospedero, ya bajo ciertas condiciones se activan. Eso tiene que ver todo con una regulación inmunológica también, de cómo el hospedero enfrenta y tiene barreras para defenderse, como la inmunidad innata, entre otras cosas, ¿ya? Y los métodos en realidad más utilizados hoy en día para detección de virus, y por eso fue importante que le hiciera esa introducción con las placas de LISI y las placas de cultivo, que eso demora días para saber qué es lo que yo tengo ahí, ¿ya? Hoy en día eso se ha reemplazado para la parte de diagnóstico por las técnicas de PCR. ¿Ya? Ustedes ya la han visto y se le ha hablado bastante en el curso, ¿ya? Está la famosa reacción de la polimerasa en cadena, que puede ser la convencional, llamémoslo así, ¿cierto? La primera, que ustedes amplifican un producto, corren un gel y la visualizan, ¿cierto? En un transiluminador, y ahí ven si está o no la banda que ustedes amplificaron, ¿ya? Está la misma, pero por transcriptasa inversa, para detección de retrovirus, ¿cierto? ¿Ya? Está la tiempo real de transcripción reversa también, ¿cierto? Y la amplificación isotérmica mediada por loop, que es la PCR, que esta técnica se realizó y es ampliamente utilizada para el diagnóstico de algunos parásitos, ¿ya? Como Giardia, por ejemplo. Hay varios kits que se basan en este tipo de tecnología, ¿ya? Que básicamente es una PCR, ¿ya? Que tiene amplificación isotérmica. ¿Qué quiere decir eso? Que todo funciona a la misma temperatura. Hay una modificación de la PCR que usted sabe, tienen denaturación a alta temperatura, después una fase de anhídrisis que alrededor de los 50 y la fase de extensión a los 72. Esta no, por ejemplo, todo va a trabajar a 60, por ejemplo. Si la enzima es distinta, ya los partidores tienen algunas modificaciones que amplifican el loop, porque acá no se amplifican ni polimerizan fragmentos lineales, sino que esos fragmentos lineales, porque no ocupan 2 pares de primer como usualmente una PCR, ocupan hasta 6 pares de primers, generan un loop y sobre ese loop se amplifica la PCR. Otra historia, ¿ya? Lo importante es que siempre tienen que considerar para amplificar un patógeno, voy a hablar de virus porque me gusta hablar de los virus más que otra cosa, es la colección de la muestra. La colección de la muestra siempre es importante, de cómo van a ustedes obtener, ¿cierto?, ese material biológico de los hospederos para poder tener una buena amplificación y que tengan una buena cantidad de ADN o ARN, y que ese ácido nucleico que ustedes extraigan, ¿cierto?, sea óptimo para realizar la PCR, ¿ya? Ustedes saben que tienen que cumplir ciertos lineamientos. Nuestros lineamientos, esos que los vimos en biología molecular, que este material genético tiene que tener una buena concentración, ¿cierto? Y tiene que tener un índice de pureza óptimo, que no esté contaminado, si es ADN, que no tenga ARN, por ejemplo, y viceversa, y que no tenga contaminación ni con proteínas, ni con solventes orgánicos utilizados en el proceso de extracción, o alcoholes, ¿ya? O sales. Siempre tienen que procurar eso, ¿ya? Entonces, esta parte es importante también, porque el tipo de muestra también va a condicionar posteriormente cómo van a preparar esa muestra para la extracción. Ustedes se recuerdan de eso, ¿cierto? Que por ejemplo, un kit
que es para obtener ácido nucleico a partir de sangre total, no es el mismo kit para tener ácido nucleico a partir de una muestra de heces, por ejemplo, o una muestra de orina. Todo tiene un tratamiento diferente, pero después el procedimiento estándar para la extracción puede ser el mismo. Esto va a ser coincidente, ¿ya? Pero esa parte es crítica, ¿ya? De qué tipo de muestra, cómo se toma la muestra, cómo la transporto esa muestra, cómo la almaceno. Son todas cosas que ustedes tienen que considerar. Después viene la preparación de la muestra, que es básicamente la extracción. Ustedes ya saben que dentro del proceso de extracción ustedes pueden tener métodos de tipo manual, ¿ya? De extracción manual, como los que vieron en el laboratorio, que vimos uno en realidad que fue por columna, ¿ya? Y después en el hospital vieron la extracción, acá hay un equipo, automatizada, ¿cierto? Mediante perlas magnéticas, ¿ya? Que son técnicas bastante sencillas que te permiten obtener una buena cantidad y concentración de ácido nucleico, ¿ya? Y después de eso, una vez que tienen esa extracción de la muestra, ustedes preparan un master mix, hacen su reacción, cargan en la placa respectiva, ya sea en placa o strip, de acuerdo a las muestras que ustedes van a obtener, ¿ya? Y hacen la PCR en un equipo de PCR en tiempo real, sea cual sea el modelo o la marca, todos funcionan básicamente de la misma forma, cambian algunas cosas en el software, ¿ya? Y después analizar los datos, ¿ya? Bueno, la experiencia que ustedes tuvieron en el análisis de datos, y es como que la que está más predominante hoy en día, es que todos los datos, tal como les mencionó el profesor Jonathan allá en el laboratorio, tú te extraen esa data en planillas Excel, ¿cierto? Que le dan una serie de números, ¿ya? Que tienen que ver con los CT, temperaturas y entre otras cosas. Y ustedes lo ponen en un software y el software te dice, ¿es válido primero o no ese ensayo? Y te da el resultado. En este caso lo hicimos con virus papiloma, ¿ya? Pero para la mayoría de hoy día de las PCR tipo multiplex, donde se identifican varios patógenos, ¿ya? Funciona de la misma forma. Se extrae y hay un software interpretativo que te da el resultado, ¿ya? Y lo otro, ¿cierto? Que hay veces que uno tiene que analizar la data, tiene que validar su corrida, ajustar algunos parámetros, revisar curvas, tal como los ejercicios que tenían en la prueba, ¿cierto? Y decir si son positivas, si son negativas, si es válido o no, entre otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, ustedes tienen un kit, y lo primero que tienen que fijarse cada vez que ustedes adquieran un kit es que estos kits van a tener para amplificar, por ejemplo, un target, 2, 3 o muchos targets, y siempre van a ir acompañados de un control, ¿ya? Esos controles pueden ser controles que más adelante parece que hablamos de eso, los controles exógenos o endógenos, ¿ya? Y eso nos permite controlar nuestra reacción, nos permiten controlar primero el proceso de extracción y también el proceso de la PCR, ¿ya? Y en este caso, para el kit utilizado para el COVID de la empresa Life Technologies, ya era un kit que tenía para identificar 4 targets en total. De los 4, 3 corresponden a un target del virus y uno era de un control endógeno. Que este control endógeno en la RNase-A es una enzima, ¿ya? Que se está expresando constitutivamente en la célula del hospedero, ¿ya? Y ahí después le voy a contar para qué, por qué se amplificaba eso, o sea, para qué en realidad, cuál era el propósito de la amplificación de eso, ¿ya? Y incluía las 3 regiones de interés del genoma: el gen ORF-AB, donde está la polimerasa; el gen S, que era de la proteína Spike, o sea, de una proteína de superficie del virus, ¿ya? Y el gen N, que era un gen que correspondía a un fragmento de la nucleocápside, ¿ya? Esos son los fragmentos que incorporaba en el dice la RNase-A humana, ¿ya? Y te entrega los controles, entre otras cosas, y siempre te dicen, ¿ya? Qué es lo que viene, cuántas copias viene y todo. Acá, si ustedes se fijan, dice que ese control que es provisto a 1 por 10 elevado a 4 copias por microlitro, acá dice cuantificado por dPCR. ¿Saben lo que es la dPCR? Que no alcanza, por tiempo no alcanzamos a ver estas cosas acá en la... Pero algo les quiero dejar pasar la bala. ¿Alguien sabe lo que es la dPCR? PCR digital. PCR digital. ¿Habían escuchado antes el término de PCR digital? ¿Sí? ¿Saben para qué se ocupa?
¿Alguien sabe para qué se ocupa la PCR digital o no? ¿No? La PCR digital es una técnica de PCR, de amplificación, ¿ya? Pero la particularidad que tiene, que la muestra que ustedes depositan ahí, o sea, primero, es para identificar en realidad cualquier patógeno, igual que cualquier otra PCR. Pero lo importante es que esta técnica lo que te permite es cuantificar esa muestra. O sea, te permite saber si hay una copia, por ejemplo, del gen de ese patógeno. ¿Y cómo lo hace? La muestra se inyecta en un dispositivo que funciona al vacío. Entonces la muestra, no sé, supongan que ustedes le agregan 10 microlitros de muestra, con el Mastermix y todo lo que tiene que llevar. Por sistema de presión la ingresa en un sistema de celdas y esos 10 microlitros los distribuye, no sé, en más de 300 pocillos diferentes. ¿Ya? Por presión y le agrega microgotas, ya ni me acuerdo cuál era el volumen, pero no son microlitros, más chiquitito, era como 10.000 veces más chiquitito que un microlitro. ¿Ya? Y lo distribuye con la finalidad de que esta distribución en una de estas gotitas o en más de una de estas gotitas te quede una copia del gen y lo amplifica. Y en base después funciona con un algoritmo y te dice, ok, tú tienes tantas copias del gen de ese patógeno. Y esto sirve para cuantificar patógenos. ¿Ya? Eso básicamente es la PCR digital, se las presenta. Pero no quiere decir que por la PCR en tiempo real no podamos cuantificar. Existe, que lo vamos a mencionar más adelante, una forma de cuantificar también, que es la más utilizada, pero esto lo supera. ¿Ya? Esto es más preciso. ¿Ya? Bueno, volviendo a esto, tienen que siempre fijarse cuando ustedes hacen la detección de un patógeno de acuerdo a los targets que ustedes utilizan. No sé, pues hay uno que utiliza solo un target de ese patógeno versus un control interno, ya que puede ser endógeno o exógeno, ¿ya? ¿Cómo el fabricante te dice? En este caso, cuando no hay un software interpretativo, cómo decir si la muestra no está positiva. Y eso es trabajo de ustedes. Revisar los insertos, revisar la interpretación y cómo yo lo voy a interpretar y voy a decir si la muestra es positiva. En este ejemplo de este kit, la interpretación, ¿cierto? Te decían 3 cosas básicamente previo a un proceso que había que ver si de validar el ensayo, si es que, no sé, el control negativo era negativo, si el control positivo da de acuerdo a lo que el fabricante te indica, y una vez que estaba validado, yo procedo, ¿cierto?, a identificar cada una de las muestras. ¿Ya? Por ejemplo, para esta interpretación, como teníamos que amplificar, como se amplifican 3 genes, el fabricante te dice que si tienes 2 de los 3 genes positivos, había ARN presente del virus y por consiguiente la muestra era positiva. ¿Ya? Se habían 2. Si había un gen positivo, pero en 2 muestras diferentes del mismo individuo, ¿ya? El ARN también estaba presente y era positiva. Pero era con 2 muestras. ¿Qué quiere decir eso? Que si en una primera instancia a ti te dio positivo solo un gen, tú no tienes que repetir ese ensayo, pero pidiendo una nueva muestra. No sirve repetir de la muestra que usted ya tenía, sino que pedir una nueva muestra, hacer otra extracción, volver a hacer la PCR, y si en la PCR le sale positivo, también era positivo. ¿Ya? Ahora, si le salían los 3 genes negativos, o sea, acá estoy hablando de los genes target, ¿ya? No del control, ¿ya? La muestra era negativa. ¿Ya? Entonces, este es solamente un ejemplo de cómo se procede a interpretar de forma básicamente operador dependiente, sin utilización de software interpretativo, una muestra o un ensayo con un kit específico para la detección, en este caso, de un virus. ¿Ya? Y todos te dicen diferente. Todos te dicen, así se interpreta, así se lee, ¿ya? Tienes que respetar este parámetro. Por ejemplo, aquí para ver la muestra positiva, eran reacciones de 40 ciclos. ¿Ya? Y te decían que las muestras tenían que ser positivas hasta antes del ciclo 37, o igual a 37. De 37 a 40 te las dejaba como indeterminadas, que no eran ni positivas ni negativas, no podías asegurarlo y quedaban como no concluyentes finalmente. Cuando el mismo, y acá hay un juego de palabras, pero ojalá que no se confundan, pero cuando los equipos, pero por default, el software, finalmente te dice que la muestra es indeterminada, es decir, que no amplificó
antes del ciclo 40, o incluso en el mismo ciclo 40, te lo dice indeterminado, lo cual ya uno interpreta que es negativo. Pero cuando no te da un valor entre el 37 y el 40, era no concluyente. ¿Ya? Entonces, pero cualquiera que era de 37 hacia abajo, era considerado positivo. ¿Sí? Entonces, todos estos detalles, este es solamente un ejemplo de cómo uno debe interpretar de forma operador dependiente uno de los ensayos. Cómo ven las curvas, entre otras cosas. ¿Ya? Por ejemplo, así veían las curvas. ¿Ya? Y ustedes se fijan, acá en rosado están las curvas de amplificación de cada uno de los genes de varias muestras. Este es solamente el ejemplo más bonito que hay. ¿Ya? Este es un gráfico de tipo lineal, donde veo la curva positiva, pero acá en rosado tengo el control. Ese control interno yo le dije que para este ensayo era un control de tipo endógeno. ¿Qué significa endógeno? Que era un gen que viene en la muestra del hospedero. Yo no lo agregué externamente. Cuando yo agrego algo a esa muestra, hablo de un control exógeno, ¿cierto? En este caso es endógeno, porque la RNasap, y le dice, es un gen que está constitutivo y que significa que se está transcribiéndose y traduciendo esa enzima constantemente en las células del hospedero y siempre venía presente. Bueno, en este caso, recuerden que las muestras para el COVID eran de muestras nasofaringias, ¿cierto? Ya, medían la tórula por la cavidad nasal y esta amplifica este gen siempre. Entonces, tiene dos propósitos esto: controlar la extracción y validarme el ensayo. ¿Por qué la extracción? Porque si yo hago una extracción, ¿ya? Y después hago la PCR y, por ejemplo, me amplifica, y acá esa fue una de las preguntas de prueba que ustedes tuvieron, no sé cómo les fue, a mí no, las pruebas las revisó Alejandro, amplificó el target, que es el rosado, en este caso para la S, y no me amplificó la RNasap. ¿Puedo validar yo ese? ¿Por qué no? ¿Qué puede haber pasado? Con la muestra. Tengo amplificación en el S y no en el RNasap. ¿Qué puede haber pasado? Estoy de acuerdo con ustedes donde no puedo decir que la muestra es positiva, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Eso es importante que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque eso es la base de después poder corregir cuál fue el error dentro del proceso de la PCR. ¿Puede haber sido un error de pipeteo? Antes que eso. Después de eso. Al final de eso. Yo lo que quiero es controlar el proceso. Entonces yo le dije que estos genes, ya sea endógenos o exógenos, te controlan varios procesos. Y el primer proceso que te controla es la extracción. O sea que hay dos cosas a interpretar. Una, que la extracción fue mala. Me equivoqué en la extracción porque no me aplicó el gen. Lo que me hace este gen es controlarme la extracción. O sea, si yo extraigo bien el material genético de la muestra, me tiene que amplificar sí o sí el control endógeno. Siempre tiene que estar presente. Y también, ¿y por qué me dio la amplificación del S? Tal como dijeron ustedes, ¿cierto? Es porque está contaminado, porque se me contaminó en alguna parte del proceso por pipeteo, por ejemplo, como dijeron ustedes también. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas yo las tengo que revisar. Entonces, siempre tiene que estar presente. ¿Ya? En el caso que yo estoy evaluando muestra ya, no está presente, eso es inválido, tengo que repetir. ¿Y de dónde repito? Desde la extracción. Por eso es importante que conozcan cómo funciona este tipo de cosas. Entonces, para que la muestra sea positiva, en este caso tiene que estar el gen target amplificado, de acuerdo a lo que me dice el fabricante. En este caso, la regla del fabricante era que tenía que su CT tenía que ser inferior al ciclo 37. ¿Ya? Y la RNasap también tiene que estar amplificada, pero por lo que recuerdo, si mi memoria no me falla, la RNasap también tiene una regla de amplificación, que tenía que estar amplificada antes del ciclo 30, me parece, ¿ya? O 32. Se tenía que estar, y eso es un control primero de la extracción y de que la PCR está bien, ¿ya? Y así uno interpreta para todas las cosas. Y eso lo uno tendría que hacer muestra por muestra. Hoy en día, tal como les dije, hay software interpretativos de esto. Uno lo pesca y lo pone al software y te dice si es positivo o no, y te dice para qué está positivo. ¿Ya?
Entonces, las aplicaciones de PCR, dado este ejemplo, ya la podemos dividir básicamente en dos, en tiempo real, por supuesto. Cualitativas, de punto final, y las cuantitativas, donde yo tengo, o puedo en realidad, cuantificar cuánto de ese agente patógeno hay en esa muestra. ¿Ya? Porque ustedes saben que para algunos virus, por ejemplo para papiloma, es importante saber cuánto hay porque está asociado muchas veces con el daño. ¿Ya? Lo cual está en discusión, la verdad, porque uno asume a veces que mientras más patógeno haya en alguna lesión, por ejemplo, y doy el ejemplo como el papiloma, la lesión cervicuterina, es más predisposición a cáncer, por ejemplo. ¿Ya? Pero hay que evaluar otros factores. Pero estas cuantitativas sirven para otras cosas. Pero las cualitativas, que son las que más recurrentemente se realizan en el punto diagnóstico, las vamos a dividir primero en una, que es la detección de patógenos. Estas técnicas de PCR de detección de patógenos son técnicas que uno le llama de presencia o ausencia de patógenos. ¿Ya? O sea, es si está o no está. ¿Ya? Entonces, estos ensayos de presencia y ausencia son considerados análisis de punto final que determinan si una secuencia objetivo específica está presente o ausente en una muestra. Eso es lo que hacen estas técnicas. ¿Ya? Se usa un fluoróforo más intenso para identificar el patógeno y menos intenso para el IPC. El IPC, en este caso, el control positivo interno. Acá me van a disculpar esta parte, pero ese control positivo interno es el control endógeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta diapositiva yo la tomé de los lineamientos que usa una compañía en particular, entonces le cambian algunos nombres o los van adecuando. Pero este es un control positivo interno, tiene que ver con el control endógeno. ¿Ya? Ahora, cosas importantes a indicar acá. Si ustedes les quedo dando vueltas, espero que así sea. Que el fluoróforo es más intenso para el patógeno y menos intenso para el control interno. Primero tienen que ser fluoróforos diferentes. No puedo usar los mismos. Por ejemplo, acá se ocupa FAM, se ocupa VIC. ¿Ya? Ahí ustedes después si quieren se lo aprenden, no vamos a hablar de longitudes de onda ni nada, yo creo que no viene al caso, pero lo importante es que los colores te indican que son dos colores diferentes. No puedo tener primero dos colores iguales, porque si no, aunque hoy día están jugando por otras aplicaciones, los puedes diferenciar, pero en este caso no. ¿Ya? Tienen que ser diferentes y sus espectros de emisión en realidad tienen que ser igual un poco distintos en intensidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tienes dos fluoróforos que sean de color diferente, muy brillantes, muchas veces se llegan a solapar las intensidades de cómo interpreta el equipo. Entonces hay algunos ensayos, ya, múltiples sobre todo, donde todos los targets van en una muestra, en donde ese punto de la intensidad del fluoróforo es sumamente relevante para poder identificar qué está amplificado realmente y qué no, o qué se solapa. Ejemplo, ese kit que yo les mostré de COVID era un kit que se hacía en pocillos separados, o sea, para una muestra tienen que ocupar 4 pozos, 3, una para cada gen, para los RF, para el N y para el S. ¿Ya? Después salió una modificación que fue el kit 2.0, donde todo iba ahora en un pocillo. Y el problema que hubo al principio, porque bueno, ustedes recordarán o en este caso o asimilan en realidad, para la época de COVID todos estos kits salieron así como casi, no quiero atrever a decir, pero casi así como con los controles precisos, pero las pruebas de campo no fueron las suficientes, había que probarlo. O sea, las pruebas de campo eran las que se hacían en el mismo diagnóstico, ¿ya? Para revisar ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando estaban todos en el mismo pozo, o sea, el equipo tiene que interpretar 4 fluorescencias, los 3 genes y el control, ¿ya? Y muchas veces, cuando la muestra era positiva con 2 o 3 genes, se te perdía el control endógeno. Que para ese efecto, ese RNA-SAP ya no se utilizaba y voy a corregir, me equivoqué. Utilizaba un control exógeno, o sea, había un fago que yo le tenía que agregar a la muestra para hacer el ensayo. ¿Y qué es lo que pasaba? Que finalmente te daba una muestra con 2 o 3 genes positivos, pero ese control exógeno
que era ese FAO MS2, no aparecía. Y si yo sigo las reglas que yo les mencioné anteriormente, que aplicamos el mismo criterio, si no me aparece el control endógeno, ¿puedo dar positiva o no esa muestra? No. Entonces, uno torpemente, ¿qué es lo que hacía? La declaraba inválida. ¿Sí? Y empezaron a salir muchas muestras así. Así que lo que hace uno, no, está mal, puede dar inválida. Se eligieron al fabricante, no, algo están haciendo mal. Claro, porque lo primero que uno piensa, los FAO, al igual que los controles que tienen que ver con, los que han trabajado en esto en sus tesis, los controles que tienen que ver con secuencias que están en plásmidos o en vectores, ¿cierto? Ustedes tienen que tenerla licuotada y congelada. Y cada vez que ustedes las congelan y las descongelan, ustedes van perdiendo, no sé, o sea, antes te daba 10, después te empieza a dar 9, te empieza a dar 8, empieza a disminuir su calidad, digamos. Ya no es la misma, entonces con los FAO pasa lo mismo. Si no, es que a lo mejor descongelaste muchas veces. Pero bueno, se dieron cuenta al final de toda esta historia que la fluorescencia de los otros genes, como era tan intensa, opacaba la fluorescencia del control exógeno. Y por eso se hacía negativo. Pero no era un negativo real, era un negativo artificial. ¿Ya? Donde si después sí se podían aislar los patrones, los espectros de emisión, estaba presente. O sea, después se indicó, se mandó un circular donde decía que cualquier muestra, en las cuales habían 2 o 3 genes positivos y el control exógeno estaba o no se veía, te decía negativo, había que validar la muestra como positiva. ¿Ya? Así que es sumamente importante tener esta consideración, sobre todo cuando hay más de 2 o 3 genes en un mismo pocillo. Me refiero a una PCR ahora de tipo múltiples. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, siguiendo con esto, acá básicamente lo que hace esta de presencia-ausencia es ver si que está el gen, en este caso de salmonela, es el ejemplo, ya está presente o no. Y se ocupan acá 2 tipos de fluoróforo, o sea, un tipo de fluoróforo que son las sondas Tagman, que probablemente las vieron con el Alejandro. ¿Ya? Se ocupan los primers y se ocupa el proof o la sonda Tagman que va a ir al medio, y usted sabe que al momento de polimerizar, el proof se suelta y emite fluorescencia. ¿Ya? O sea, acá se ocupa eso. Y estas pruebas básicamente, lo que es el control positivo interno o el control endógeno que yo les he hablado, básicamente que lo hice, controla los procesos, la extracción, es importante, la amplificación, si hay presencia o no de inhibidores. Eso también es otra forma de ver si es que hay inhibidores en la muestra. Cuando hay muestras que son provenientes, por ejemplo, de la orina, ¿ya? La orina es una muestra que, si bien no pueden considerar simple, pero es de las muestras quizás más complejas, pero no de manejar, sino que compleja en el aspecto de los desafíos que te pueden presentar, porque te inhibe muchas veces la reacción de PCR, primero por su pH y por otros elementos que pueden contener la orina. ¿Ya? Mucha proteína tiene la orina también, entre otras cosas, sobre todo cuando hay una infección urinaria. ¿Ya? Hay muchos otros elementos que inhiben la PCR, la reacción enzimática. ¿Ya? Otra característica del control es esta, que es preciso. O sea, cuando está bien, el control te da, y la muestra es negativa, lo que te indica que el negativo es un verdadero negativo. O sea, su valor predictivo en este caso es bastante alto. ¿Ya? Te indica con mucha seguridad que la muestra, si tu muestra es negativa, es verdaderamente negativa. ¿Ya? Y hay 2 tipos, endógeno, que es un gen constitutivo propio de la muestra de los hospederos, y el exógeno, que es una secuencia de otra cosa que yo le agrego a la muestra. En este caso, como les mencioné, un FAO, un plásmido, con una secuencia conocida. ¿Ya? Y básicamente lo que te hace este ensayo de presencia-ausencia, que si ustedes ven las curvas, básicamente es si está o no presente ese gen en esa muestra. ¿Ya? Entonces te dice que acá está presente la muestra, el celeste, recuerden que es el control interno, ¿ya? Y puede ser de 2 tipos, endógeno o exógeno. Y acá está presente y no está presente la secuencia objetiva. Pero, no quiero devolver. Si ven este gráfico, acá hay unas aplicaciones técnicas en realidad, donde estas técnicas de detección de patógenos o de presencia-ausencia, aparte de los controles que ustedes ya conocen, que el clásico control positivo, que te lo entrega el kit, el control negativo, que tienen que ustedes generar, lo que lleva todo, menos la muestra, ustedes le echan agua en reemplazo de eso, ¿cierto?
¿Ya? Llevan otros controles, llevan unos 2 o 3 controles más, ¿ya? Que hacen después que el gráfico te genere un threshold y cada puntito es una muestra. Las rojas son las positivas y las verdes son las negativas. Entonces ustedes no revisan las curvas si cumple o no el CT. Te revisan si están sobre o bajo en la línea de corte. Y te dicen negativo, positivo, negativo, positivo. Pero para eso necesitan todos estos otros controles extras, ¿ya? Que son controles de inhibición de la enzima. O sea, hay un control que tienen que agregar ustedes todo, hasta la muestra con la enzima, y le agregan un anticuerpo comercial que bloquea la enzima. Ese es un control de inhibición de la enzima. Y otros controles más. Entonces, como hay muchos gastos, no se hacen y pasamos a la interpretación de curvas manual, que es lo que se hacía en el COVID. Pero todos estos ensayos son de presencia o ausencia. ¿Está o no está el gen de ese patógeno? ¿Se entiende? ¿Ya? Luego, dentro de las cualitativas también, tenemos la genotipificación. Existen técnicas de genotipificación ya de un patógeno. ¿Ya? Y en este caso, ¿de qué se genotipifica? Se genotipifica a ese patógeno en base a los polimorfismos de un solo nucleótido, o los SNP. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Los SNPs. ¿Ya? Son mutaciones de un solo nucleótido dentro de una secuencia. ¿Ya? Entonces, los polimorfismos de una secuencia son alteraciones de base única, pero recordar, ¿cierto?, de nucleótidos que pueden no presentar una repercusión funcional o no la representan, pero sí te da algunas características particulares que mediante esta técnica de genotipificación mediante PCR en tiempo real se puede identificar o no si hay alguna variante de ese patógeno. ¿Ya? Por ejemplo, acá son 2 individuos que tienen la misma secuencia, pero a esta posición tienen una mutación, ¿cierto?, de una guanina por una adenina. ¿Ya? Que ahí hay un cambio, ¿cierto?, de un aminoácido final, pero finalmente puede o no tener una repercusión funcional, no tenemos idea, pero supongamos que no. ¿Ya? Pero algún patógeno sí, puede tener que ese cambio de ese aminoácido genere que, no sé, ese factor de virulencia que tenga ese parásito sea o no más agresivo, se exprese más, o tenga mayor actividad catalítica o funcional versus el que no tiene la mutación. No sé, estoy tirando ideas nomás, pero puede generar un cambio. ¿Ya? ¿Cómo funciona básicamente? También funciona mediante el uso de sondas Tagman. ¿Ya? Todos estos ensayos funcionan con sondas, no con tinciones como Cyber, ese tipo de cosas que se intercalan. No, acá tienen que haber unos reporteros que tienen que ser secuencia específicos. Entonces acá se generan primers también, ¿ya? Y sondas específicas para cada una de las mutaciones. Y ustedes se fijan, acá tienen 2 fluoróforos nuevamente, el BIC y el FAM. ¿Ya? Por ejemplo, en verde va a ser para homocigoto paralelo 1 y homocigota paralelo 2. Si está heterocigota alelo 1-2, ustedes van a ver esta doble amplificación después. Pero lo importante es que cada una de estas sondas es específica para una. Poniéndolo desde este punto de vista, una secuencia, digamos, la de referencia del individuo y la secuencia de la mutación, ¿ya? Que va a ser la sonda 2. ¿Sí? La sonda te permite identificar la mutación. O sea, ustedes saben que ahí hay una mutación, la sonda la construyen en base a esa mutación. Es sonda específica. Y funciona bajo el mismo criterio, ¿ya? La diferencia aquí, que bueno, todos ustedes se acuerdan que tienen este otro componente, el NFQ, que se llaman los quenchers. Los quenchers o inhibidores de fluorescencia. Mientras esto no se corte, por la polimerasa no hay fluorescencia. Se corta, emite la fluorescencia, se libera el quencher y florece. ¿Ya? Entonces, esto hace básicamente los alelos. O sea, perdón, este tipo de PCR de genotipificación mediante SNPs. Entonces, técnicamente, a aumento de temperatura, ustedes van a ver se hace finalmente después la PCR, no sé si Alejandro le habló de las famosas curvas de melting, ¿sí? Son las curvas de disociación de básicamente de a qué punto se disocia, o tienen el 50% básicamente de la doble hebra denaturada, ¿ya? Y eso te genera una curva que es la famosa curva de melting que tiene cada ensayo de PCR al final. Y te tira una curva así, viene bajando y después te dice, mira, a esta temperatura usted tiene el 50%. Y presenta un patrón.
¿ya? Pero cuando hay una mutación puntual, hace que ese patrón habitual que tiene esa disociación de esa curva, al finalizar la PCR, esa curva se desplaza en temperatura. ¿Por qué? Porque esa mutación puede que la disociación haga aumentar, que si antes, no sé, se disociaba el 50% a 60 grados Celsius, con una mutación puntual, por ejemplo, un SNP, se va a disociar con más temperatura, o a 62, o a 60.5. Esas curvas son capaces, o ese tipo de detección son leídos por los equipos. Y tú puedes ver la curva que se disoció versus la que no se disoció. Pero en realidad uno no analiza la curva. Ese básicamente fue el fundamento. Que ustedes sí la pueden traer dentro del software y quiero ver la curva. Te ven la disociación del melting y te ven la muestra de referencia, el control, versus la muestra que estamos teniendo. Pero te tira un gráfico de equipo que es más simple todavía. Se te dice que, por ejemplo, todas las que son FAM, que eran homocigotos paralelo 1, de acuerdo a lo que vimos en la imagen interior, esto igual lo mismo que hablé la semana pasada del tema del citómetro, gráfico de aquí, la fluorescencia donde está, acá arriba, siempre va a ser homocigoto paralelo 1, homocigoto paralelo 2, para el BIC, o sea, todos los que, para darle el ejemplo, el homocigoto paralelo 1 era la secuencia de referencia o control, y el alelo 2 la que tiene esa mutación puntual, y te la tira acá. ¿Y están los heterocigotos? ¿Dónde van? Acá, las dos fluorescencias aquí, ¿cierto? Y eso le tira el gráfico. Y uno después ve, ¿tiene o no tiene la mutación? Y eso es para identificar genotipos dentro de un mismo patógeno. Y acá hay varios ejemplos. Está el virus papiloma. Ustedes saben que de virus papiloma hay genotipos de alto riesgo, de bajo riesgo. Está el 16, el 18, el 33, el 39, 58. Son todos de alto riesgo y de bajo riesgo. Está el 6, está el 11. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo identifico? Mediante este tipo de técnica. ¿Ya? Ahora, para comodidad de todos ustedes, estas identificaciones ya no se hacen mirando tampoco estos gráficos, se hace con software interpretativo. Ustedes hicieron ahora el de papiloma, ¿cierto? Y lo que hace mediante todos estos datos que uno le mete al software, te dice al tiro cuál es. Pero se basan usualmente en no solo un SNP, sino que en varias mutaciones que deben tener la secuencia de cada uno de estos genotipos. Y acá hay otro ejemplo, por ejemplo, del COVID. Ustedes se recordarán que cada, no sé, 2 semanas salía una variante nueva y todos tenían que ver con SNPs, pero no solo uno, sino que habían varios. Hay secuencias que tenían 20, otras que tenían, la mayor que yo llegué a ver, pues ya no pesqué más la cuestión, más de 30 y tantas mutaciones en solo la región del RBD, de la proteína Spike, donde había más de 30 mutaciones y que era como la variante Omicron, hasta por ahí quedé. ¿Ya? Pero cada una de estas mutaciones es capaz de se generan estas sondas Tagman específicas y se pueden evaluar mediante estas técnicas de genotipificación de patógenos mediante los SNPs. ¿Ya? Que acá hay varios ejemplos de ellas. No sé, para la delta, cuáles eran las mutaciones que tenían, acá están, se tenían 7 mutaciones, la epsilon tenía solamente estas 2 que eran, no es que tuviesen solo las 2, quiero aclarar eso, había otras más, pero las que eran firma de cada una de ellas, o propias de cada una de ellas, son las que están aquí, ¿ya? Para cada una de las variantes, ¿ya? Bueno, y ahí salieron 1000 kits que te decían, mira, este es para las variantes 4, cada una que iba saliendo variantes nuevas, las empresas tiraban, ¿ya? Pero quiero indicarles también que este tipo de técnicas son técnicas de screening, no son confirmatorias, ¿ya? Las confirmaciones acá se hacían, o se hacen de hecho todavía para cualquier virus, para identificar efectivamente cuál virus es, son mediante secuenciación. ¿Ya? Se tiene que secuenciar el genoma, no el genoma completo, pero el gen, por ejemplo, específico, para poder decir a ciencia cierta si efectivamente esta es variante tanto y esta es su secuencia. ¿Ya? Todas estas técnicas son técnicas de screening. ¿Ya? Bueno, y este otro plot de discriminación, las que no amplifican siempre te las deja para allá, las que tienen el alelo 1 están acá, por ejemplo, el alelo 2 estaba ahí arriba, y si tuviesen un heterocigoto te aparecen acá. ¿Ya? Pero son los gráficos, los plots que te tira el equipo, pero insisto, hoy día todos estos utilizan software interpretativo. ¿Ya?
Luego tenemos las cuantitativas o las cuantificaciones absolutas, que a diferencia de o sea, yo le dije que el estándar de esto hoy en día es la PCR digital, en esta de la distribución de estas microgotitas, ¿ya? Pero también se puede hacer de forma absoluta. Y dentro de la absoluta está la relativa, ¿ya? Y está también la absoluta, dentro de la cualitativa. Entonces, ¿para qué es? Es para determinar el número exacto de moléculas de ácido nucleico en la muestra blanco o la muestra problema. Eso es la cuantificación absoluta, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve? Para cuantificar la carga viral o bacteriana. Se utiliza harto para el virus VIH, ¿ya? Cuantificación de ADN humano o para ver algún transgénico, ¿ya? En este caso, desde el punto de vista más experimental. O sea, que hay un gráfico que te tira el número de copias, por ejemplo, y te dice que la muestra 1 tiene a 500 copias de ese gen y la muestra 2 tiene 1000 copias. Eso te permite diferenciar, ¿ya? ¿Y cómo se hace esto? Se hace mediante primero una curva estándar, y probablemente esto ustedes ya lo han visto en otras experiencias previas dentro de su formación. Que tienen que hacer una curva estándar. ¿Cómo hacen una curva estándar? Les pregunto yo. Imagino que alguna vez cuantificaron proteínas, ¿o no? Sí. ¿Sí? No, pero estamos hablando de... Usted se va para la parte de investigación. No, pero en química no sé si alguna vez hicieron cuantificación de proteínas donde tenían que hacer una... ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se hace una curva estándar? Eso es sumamente importante que ustedes lo dejen. Eso es parte de ser TM. ¿Ya? Bueno, les explico. Bueno, vamos a usar eso. Teniendo esto en consideración, ustedes tienen que generar una curva estándar. La curva estándar, primero usted tiene que tener la concentración conocida de algo. Por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de PCR, yo tengo que saber utilizar primero un gen de mi bicho que yo quiero identificar. Entonces, por ejemplo, voy a dar el ejemplo que yo más me acuerdo, que es el de para hacer cuantificación absoluta de malaria, de plasmodio. Se conoce que hay un gen y que tiene que tener ciertas características de la muestra. Los genes, primero, para hacer curva estándar para patógenos, y acá aplica para virus, para bacterias, para cualquier agente patógeno, tienen que ser copia única en el genoma. No puede tener más de dos, no pueden tener dos alelos, porque si no ahí se nos genera un desastre. Se tiene que ser un gen copia única. Y todos los bichos finalmente tienen igual. Hay que buscarlo, cuesta un poco estandarizar, pero en malaria se sabe que el 18S es copia única, ¿ya? Se está repetido, tiene un solo alelo en realidad. Entonces tú, conociendo eso, que es copia única, sabiendo cuánto es su tamaño en pares de base, ¿ya? Y mediante una fórmula tú puedes saber cuántas veces ese gen está representativo de ese genoma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una extracción de muestra de este caso de malaria, se cuentan los bichos, y tú decís, ya tengo acá 1 millón de bichos, y hago la extracción de ADN total, ¿ya? Y cuantifico. Pero acá la cuantificación no puede ser por nanoespectrofotometría, sino que es de preferencia utilizar kits que sean mucho más sensibles, ¿ya? Y más específicos para la cuantificación. ¿Ya? A esto me refiero que tengo que cuantificar lo más preciso posible. Y hay kits que trabajan con fluorescencias, por ejemplo, otros que trabajan mediante corridas electroforéticas en chip. Entonces, con eso yo sé, y yo después puedo saber, después de toda una serie de cálculos que uno se hace, yo puedo saber, de acuerdo a esa concentración que yo saqué de esos parásitos en este caso, yo puedo saber cuántas veces el gen está ahí. O sea, si yo saqué, no sé, 10 microgramos por microlitro de ADN, yo puedo saber cuántas veces el gen está ahí. Y yo con eso construyo, ¿qué? Una solución madre. Y la puedo decir ya. Este es mi tubo madre, y esta tiene, no sé, uno siempre trabaja con 10 a la 7 o 10 a la 8, que estamos hablando acá de millones, ¿ya? 10 a la 7 son 10 millones de copias, ¿ya? Y ahí genero, igual, y acá hace lo que ustedes hicieron en química,
para una curva de proteína una dilución, ¿cierto? Y esas diluciones, usualmente para este tipo de técnicas, se utilizan en base 10, base 5 y a veces, pero no están utilizados en base 2. ¿Me explico con esto, cierto? ¿Me entienden? Base 10, ¿qué es lo que es base 10? Diluciones en base 10 o en base 5 o en base 2. Me he menos la cabeza, entonces quiero díganmelo si no cachan de qué se trata eso o no. Cuando yo hablo de una dilución base 10, significa que voy a diluir la muestra cada vez 10 veces, ¿cierto? 10, 10, 10. Entonces, si tengo, no sé, día a las 7, día a las 6, a las 5, a las 4, la puedo hacer en base 5 también, que es el otro más utilizado, y el base 2 no se ocupa tanto. Siempre, usualmente, es base 10. ¿Y yo qué hago? Yo hago una PCR con eso. Y le tengo que, yo tengo que decirle al equipo, estas muestras son mi curva estándar y estas son mis muestras problema. ¿Qué es lo que hace la PCR? Te amplifica todos los genes, te genera una curva estándar. Y las curvas estándar tienen que ir en duplicado o en triplicado. Usualmente es en triplicado, pero uno para ahorrarse reactivo lo hace duplicado, ¿ya? Genera la curva estándar, y acá igual que todo lo que probablemente han hecho 1000 veces, lo hicieron en el colegio, lo hicieron acá en la universidad, lo hicieron con la cuantificación de proteínas, ustedes generan la curva estándar, en este caso lo hace el equipo, lo pueden hacer a mano también, ¿ya? Y te interpola el dato. ¿Qué es lo que se calcula acá? ¿Se acuerdan qué ecuación se calcula acá? ¿La pendiente? La pendiente, la ecuación de la recta. Entonces entrego una fórmula que es, ya ni me acuerdo, pero es I igual a un factor que es la pendiente, ¿cierto? Más, o por X, más un numerito extra que tenía. Y en base a eso ustedes calculan su muestra con el CT, ¿cierto? Ustedes saben que su muestra le dio un CTX, se interpola con esa curva y te da el resultado. Y ahí te dice exactamente, pero de acuerdo a mi curva estándar, cuántos números de copia de ese gen hay en mi muestra problema. ¿Ya? Eso se hace. La PCR digital, tomando el ejemplo este, no te hace esto. No te hace curva, no trabaja con curva estándar, esa es la ventaja. Por este sistema de microgotas, lo que te hace es te hace asegurarte que hay una copia de ese gen en esa muestra. O sea que me olvido andar buscando un gen que sea copia única en el genoma, haciendo cálculos gigantes para llegar a esto, pero una vez que uno ya lo tiene ya es más simple, sí. Pero esto te permite cuantificar de una forma igual bastante precisa, ¿ya? No supera la PCR digital, por supuesto, pero es una de las alternativas que se utiliza, ¿ya? Y después se la absoluta, y después tenemos la cuantitativa, que es la relativa, que la relativa básicamente es comparar el ácido nucleico blanco expresado en órdenes de magnitud. O sea, por ejemplo, acá yo tengo, voy a ser bien simple, supongamos que acá hay 6 copias, lo blanco representa, supongamos, la copia del material genético, acá hay 6 veces, y acá hay 12 veces ese material genético. Entonces, la cuantificación absoluta lo que me hace decir, en palabras bien simples, es que esta muestra tiene el doble de material genético que esta. ¿Se entiende? Esa es la cuantificación absoluta. Y esto no se ocupa tanto como diagnóstico clínico propiamente tal, sino que se utiliza más en la investigación, cuando yo quiero probar un tejido, por ejemplo, célula, lo que yo sea, que yo sometí a tratamiento de algo. Entonces yo puedo decir, claro, en la muestra tratada hay menos material genético del patógeno versus la muestra no tratada, que tenía 100 y este tenía 20. Y ahí yo digo, bueno, hay un 80% de disminución en la muestra, claro, del patógeno en la muestra tratada versus la no tratada, o el control. ¿Sí? Eso es lo que me hace esta... Entonces, ¿cuánto más o menos se expresa en un gen de condición? Células tumorales, células normales, cultivo celular tratado, cultivo celular no tratado, y diferentes tratamientos que uno le ponga, ¿ya? Y esto es bien... Es simple, pero acá tienen que considerar que acá tienen que trabajar con un gen de referencia, que es muy similar a los controles que utiliza la PCR como gen endógeno o exógeno. El gen de referencia, la particularidad que tiene que tener es que tiene que estar expresado constitutivamente. Y acá uno siempre utiliza, no sé, uno utiliza genes que codifican proteínas estructurales, por ejemplo, tubulina, actina o alguna enzima, que el GATPH, por ejemplo, que ustedes saben que siempre están en el genoma de la célula, ¿ya? Entonces tienen que utilizar, porque ese es el que te estandariza todo esto, ¿ya? Te normaliza los resultados, para que esa diferencia, que básicamente relativa, sea real, ¿ya?
Entonces, todo esto que yo les he mencionado hoy en día se ha resumido y se ha juntado básicamente en equipos que te hacen este trabajo simple e interpretativo, como por ejemplo el Film Array. Probablemente ustedes ya lo escucharon de esto en microbiología. El Film Array es un equipo que utiliza los fundamentos de la PCR, de la biología molecular, ya de la PCR en tiempo real, en donde ustedes pueden identificar no solo un patógeno por muestra, ¿ya?, sino que pueden identificar varios patógenos en esa misma muestra, o de un panel de patógenos poder saber cuál es el que está afectando o está causando infección. Entonces, por ejemplo, hay paneles para gram positivos, por ejemplo, aquí el Film Array está más enfocado a la parte bacteriana, ¿ya? No quiere decir, te identifica levadura, también hay paneles virales, ¿ya? Pero este nació para la parte más bacteriana. Está para gram negativas, para levadura y también para genes de resistencia a antibióticos, ¿ya? Esos son básicamente lo que te puede detectar un Film Array, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, esta es una prueba, identifica todo esto en una hora. Simple, ¿cierto? Y ese es el famoso equipo, que son equipos modulares, donde aquí no tiene ninguna ciencia el trabajo en esto. Acá se le entrega a ustedes un cartridge, un cassette, se pone la muestra en un lado y hace todo. Ustedes ni siquiera hay extracción acá. Uno tiene que procurar que la muestra sea la apropiada, ¿ya? Y acá tenemos el esquema. Se presenta como un stand, ¿cierto?, de soporte de muestra, buffers y el cartridge, ¿ya? Se inserta el panel en la estación de carga, se inyectan soluciones de hidratación del cartridge, ¿ya? Se añade la muestra y el tampón de la muestra, que lo que te hace el tampón de la muestra es hacer la lisis celular, ¿ya? Pero no es que ustedes le hagan el lisado como ustedes lo conocen, sino que le agregan a la muestra, lo baten, lo dejan reposando un par de minutos y después lo ponen en el pocillo, ¿ya? Se inyecta la muestra y una vez que se inyecta la muestra, ustedes lo ponen en el equipo y le dan start, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre dentro de la muestra? ¿Ya? Acá ustedes van a tener dos procesos de PCR. Previo, ¿cierto? O sea, posterior a que ocurra la lisis en un pocillo especial del cartridge. Viene una parte que es de purificación de los ácidos nucleicos. Ustedes ni siquiera hacen eso. Lo hace todo el cartridge, que básicamente lo que hace la purificación es dejar todos los debris afuera, o sea, todo lo que es proteína, restos celulares, membrana, y te deja pasar solo los ácidos nucleicos, ya que tiene un sistema básicamente de filtros y membrana. Y hay dos pocillos o dos áreas dentro de este cartridge de PCR. La PCR1, tal como indica acá, y la PCR2. ¿A alguien se le ocurre por qué dos PCR? Y todo esto en una hora. ¿Qué mejor? ¿Por qué hay dos PCR? No sé si alcanza a ver los dibujitos, pero a ver si es que eso los ilumina un poco. Las teles nos ayudan mucho, las teles de la R son más grandes. Una para realizar la identificación y otra para evaluar los genes de resistencia. Para la demás corriente. Exacto. La PCR1, ustedes, o sea, lo que hace el equipo básicamente, supongamos que la muestra llevaba, no sé, 100 copias de los genes. Para dar un ejemplo burdo, ¿no? Esto no quiere decir que sea 100. Pero yo necesito tener, no puedo dividirlo, si tienes, no sé, 100 pocillos, voy a dejar una copia en cada pozo. Probablemente van a haber pozos que no van a tener ni siquiera material genético, entonces lo que tengo que hacer es amplificarlo. O sea, la primera PCR es de amplificación del material para que esos 100 se me conviertan en 1.000.000, por darles un ejemplo. Esa es la PCR1, amplificar nomás el material genético, o sea, tener cantidad, hacer cantidad. Luego viene una parte donde se diluyen 100 veces más encima, se vuelve a diluir y se dispensa por capilaridad a todo el resto de la PCR, del área de PCR2, donde ahí van a estar los primers específicos para amplificar cada uno de estos patógenos en la misma muestra, ¿ya? Entonces ahí van a tener los patógenos y también los genes de resistencia, ¿ya? O lo que traiga el kit, ¿ya? Eso es lo que hace la PCR2. Entonces primero, amplificación para tener cantidad,
y luego la PCR2 es la amplificación para la detección de los patógenos y también de genes de resistencia. ¿Con eso terminé, parece? Sí. Bueno. Finalmente, una vez que hace la PCR, también tiene un software interpretativo, donde básicamente acá te entrega una imagen donde de acuerdo al grupo, ya si es gran positivo, gran negativo, si es levadura, en este caso el ejemplo que le estaba dando, y si tienes genes de resistencia te da el resultado. En este caso, acá te detectó en esta muestra, o para este ejemplo, detectó de las enterobacteriáceas, detectó Klebsiella, ¿ya? Y te entrega el resultado. Ahora, una cosa que ustedes siempre tienen que tener en consideración, bueno, y con esto termino en realidad, tienen que tener en consideración lo siguiente, que estos resultados que te entrega este tipo de kit tienen que de todas maneras ser celosamente revisados por ustedes. ¿Por qué? Porque hay algunos casos, no es frecuente, de que, no sé, la estación de carga está contaminada por mala manutención del equipamiento propiamente tal, en donde te pueden dar resultados súper chistosos. Donde, por ejemplo, te da una bacteria y te da amplificación de un gen de resistencia, pero ese gen de resistencia no pertenece a esa bacteria. Ojo con esos detalles. O te pueden dar 3 o 4 patógenos y tú decís, esto no cuadra. Por ejemplo, supongamos que es para una muestra de orina, ¿ya? Y no sé, pues uno sabe que el más famoso es coli y te da Salmonella typhi. Por darte un ejemplo, nada, pero dan resultados medio chistosos. Entonces uno tiene que decir, no sé, tenés que evaluar de acuerdo al criterio. Entonces ahí utilizas el criterio, el tema, donde tiene que ver de dónde vino la muestra, cómo la hice. ¿Será verdad que hay una salmonela haciendo una infección urinaria? Reviso si es que tiene otros exámenes, y ahí usted tiene que empezar a jugar y a interaccionar con esto. O sea, lo que me refiero también es que no es solo veo me vio listo y lo informo, no. Tienen que revisar, ¿ya? Porque dan resultados chistosos, ¿ya? Siempre todo este tipo de resultados, si bien son bastante precisos en algunas instancias, pero hay veces que, insisto, puede ser por mal manejo, porque alguien contaminó los reactivos, o porque la estación de carga no la dejaron limpia y quedó con la muestra del paciente anterior. Todos estos detalles te marcan la diferencia para la entrega de un buen resultado diagnóstico, ¿ya? Eso es lo que les quería comentar yo hoy día. Y no sé, ¿por alguien pensó la pregunta que le hice al principio? ¿La revido? ¿Se la refresco? ¿Que de qué sirve en realidad, por ejemplo, la detección de algún patógeno, sobre todo viral y respiratorio, propiamente tal? Que como digo, uno te da influenza, te patelaucha 5 días en la cama y después no, voy al médico para que me dé un jarabe barato. Y te mandan a hacer el examen. ¿De qué sirve tener ese dato 5 días después? Prevalencia de Epidemiología. ¿De alguien más? ¿Una idea diferente? Epidemiología. Claro, muchas veces, entonces, ¿por qué les pregunté esto? Porque muchas veces el diagnóstico no es para que, como tal y como empecé la clase, y es para que, bueno, los que llegaron atrasados, les voy a comentar que el diagnóstico en realidad de una enfermedad propiamente tal es inminentemente clínico. Y viene el tratamiento, que es paliativo muchas veces para los signos y síntomas, pero la identificación de un patógeno siempre es posterior, ¿ya? A excepción de las bacterias que, bueno, esperando que todos los médicos en realidad, a no decirle otra cosa, respeten el flujo de primero saber qué bacteria hay, qué antibiótico debo usar, y no dar antibiótico y después cómo lo cambio. El diagnóstico de algunos patógenos de tipo viral básicamente obedece a un tratamiento que es paliativo, ¿ya? Pero la significancia del diagnóstico de estos tipos de agentes patógenos tiene que ver con vigilancia genética, tal como dicen ustedes, prevalencia y la epidemiología. Para saber cómo se está comportando, cómo se comportan estos patógenos en nuestra realidad local, y esta es nuestra realidad local, puedo reducirla a la región, a la macrozona norte, por ejemplo, y también al país, ¿ya? Y después, si quiero ir un poco más allá, puedo ver cómo se comportan en Sudamérica, por ejemplo, y ahí yo empiezo a crecer. Esa es la importancia que tiene básicamente el diagnóstico, no básicamente decir
uy, si tienes virus influenza, este va a ser tu tratamiento. El tratamiento ya está. ¿Ya? El diagnóstico se hace después. Pero tiene que ver básicamente con vigilancia genética, ver cómo se comporta o qué pasó, por qué es más agresivo que antes, y ahí tengo que entrar a hacer otro tipo de estudio para identificar bien los patógenos. Si quiero que se queden con ese mensaje, ¿ya? La excepción aquí son las bacterias, ustedes saben, tienen que saber qué bicho hay primero para dar antibióticos, y no al revés, ¿ya? Que muchas veces nunca se respeta, la verdad. ¿Ya? Y después empezamos, oye, yo le di esto y era resistente, se le cambia el antibiótico, ¿qué? No usamos antibiótico. Hoy día hay un gran problema con ese tema, ¿ya? Eso. Y de hecho dicen que en el futuro se va a morir más gente por resistencia antibiótica que por cáncer. Así como, ¿ya? Eso. Que les vaya bien.